Capítulo 3. El sistema económico simple. El sistema económico es un conjunto de actores económicos, agentes económicos, instituciones y técnicas, y las relaciones que entre ellos se establecen conformando el ámbito donde se desarrolla el proceso de producción, distribución y consumo de una sociedad. Las sociedades han ido evolucionando y diversificando su estructura y organización económica, haciendo por el trabajo humano y estableciendo las relaciones entre los distintos elementos. Bien, describimos a continuación un sistema económico simplificado de la sociedad capitalista actual. Las familias reciben ingresos, flujo nominal de dinero, por ofrecer la utilización de los factores productivos, un flujo real de factores, a las unidades productivas en el mercado de factores. Estas a cambio las retribuyen con salarios, rentas, ganancias y distribución de beneficios extraordinarios, que sería el ingreso. Por otro lado, las unidades productivas ofrecen bienes y servicios de consumo, flujo real, bienes y servicios, que las familias demandan, flujo nominal, dinero. Estos también destinan parte de su ingreso a ahorrar, que a través del sistema bancario y financiero tiene como destino el financiamiento del aparato productivo. El aparato productivo, AP, concluye a todas las empresas de un sistema económico. Dichas empresas utilizan los factores productivos, trabajo T, capital K y recursos naturales RN, y además utilizan ciertas tecnologías. El proceso productivo dentro del AP es llevado adelante por los organizadores de la producción. El resultado del proceso productivo son los bienes y servicios que son ofrecidos por la empresa en el mercado de bienes y servicios. A su vez, las empresas, para utilizar los factores productivos, deben pagarles una retribución a los propietarios de dichos factores. Los salarios a los propietarios del factor trabajo, rentabilidad a los propietarios del factor capital y renta a los propietarios del factor recursos naturales. Dichas retribuciones componen el ingreso de las familias, que son las unidades consumidoras. Las familias destinan una parte de sus ingresos al consumo. Esto se expresa como una demanda de bienes y servicios. En el mercado respectivo, la otra parte de sus ingresos, las familias las destinan al ahorro, que es depositado en el sistema financiero, o sea, los bancos. A su vez, el sistema financiero otorga préstamos a las empresas para financiar la inversión. A partir de aquí iremos descubriendo el funcionamiento del sistema económico, sus distintas partes, y gradualmente incorporaremos a otros factores y actores en los siguientes capítulos para acercarnos a un sistema económico más próximo al real. Los factores productivos, el primer elemento de un sistema económico, es la capacidad física e intelectual con que cuenta el ser humano para transformar sus necesidades. A esta capacidad la denominaremos a lo largo del texto como factor productivo trabajo. El factor productivo trabajo es la energía vital de los seres humanos
que posibilita transformar los recursos que nos ofrece la naturaleza en productos capaces de satisfacer necesidades. Para determinar la cantidad de factores productivos trabajo que dispone una sociedad, tenemos que realizar una serie de consideraciones a partir de la población total de un país. En primer lugar, debemos distinguir entre la población dependiente, que abarca a quienes tienen entre 0 y 14 años, y aquellos que han superado los 65 años de la población, que está comprendida entre 14 y 65 años, que denominaremos como población productiva o en edad de trabajar. En segundo lugar, es necesario tener en cuenta que entre la población productiva puede haber individuos que no estén trabajando ni quieran trabajar, sino que se dedican a otras actividades, como por ejemplo estudiar, hacer tareas domésticas en el hogar o viven de rentas. Entonces, deduciendo a estas personas que no trabajan ni buscan trabajar, obtenemos lo que se denomina como población económicamente activa. La población económicamente activa es la forma de trabajo en un sistema económico. Este grupo participa en el mercado de trabajo y puede encontrarse de distintas formas, o bien trabajando, población ocupada, o en su defecto como desocupados, personas que buscan trabajo y no lo obtienen. Una subcategoría dentro de la población ocupada es la subocupación. Así se considera cuando personas que están preparadas para realizar una determinada tarea están empleados en tareas que requieren un grado de capacitación menor. Por ejemplo, cuando un ingeniero trabaja manejando un taxi. Otra situación de subocupación estaría dada cuando en una determinada actividad la cantidad de personas que están empleadas para realizar las tareas son más que las que se necesitan. A su vez, el INDEC determina estas categorías mediante un criterio con base en las horas trabajadas. Los ocupados plenos son los que trabajan más de 35 horas semanales. Los subocupados trabajan menos de 35 horas semanales. Y los desocupados son aquellos que buscan trabajo y no lo consiguen. Es un gráfico de estimación de la población según la situación ocupacional. La encuesta permanente de hogares EPH que realiza el INDEC releva solo la parte de la población urbana, 35 aglomerados, por lo tanto es necesaria una estimación para el total urbano del país. Se utilizan las proyecciones de población del INDEC para aglomerado y las tasas que surgen de la EPH para el Gran Buenos Aires y los aglomerados del interior del país. Otros indicadores importantes son la tasa de actividad, que se obtiene comparando la población económicamente activa respecto de la población urbana total; la tasa de empleo, que compara la población ocupada con la población urbana total; la tasa de desocupación, que se obtiene comparando los desocupados de la población económicamente activa; y la tasa de subocupación, que es la población subocupada respecto de la población económicamente activa. La situación de nuestro país se ilustra en el cuadro número 1. En resumen, del total de población deducimos la población de dependientes de 0 a 14 años y los mayores de 65 años. Obtenemos la población productiva. Si a esta subtotal le restamos los individuos que se obtienen, que se dedican a estudiar o actividades domésticas, o son rentistas que no desean trabajar, obtenemos la población económicamente activa. Dentro de la población económicamente activa, distinguimos la población que tiene trabajo, ocupados, de los que no tienen pero que buscan y no consiguen, desocupados. El factor productivo trabajo de un sistema económico es la población económicamente activa. Es la cantidad de factor productivo trabajo que está disponible para ser utilizada en el sistema.
Los elementos que brindan la naturaleza y que pueden aprovecharse económicamente constituyen el factor productivo de recursos naturales. Estos pueden ser tierras, mares, ríos, bosques. El hombre no ha hecho nada para que existan, lo que sí ha hecho es disponer de las técnicas necesarias para aprovechar esos elementos. Es decir, deben ser aprovechables para que sean considerados como factor productivo de recursos naturales. Así como un recurso natural para la comunidad primitiva eran los ríos, ya que en ellos se podía pescar. En la sociedad moderna ese río es aprovechable, tanto para pescar como para la energía que de él puede obtenerse. Este último aspecto no era un recurso para la comunidad primitiva, debido a que no podía ser utilizado. El tercer factor productivo es el capital, conformado por todos aquellos bienes, instrumentos o elementos elaborados por el hombre, para mejorar el rendimiento de su capacidad de trabajo, para tratar de aumentar su productividad. El hombre desde su tantos elementos para realizar sus tareas con el objetivo de lograr un mejor resultado. Desde una piedra trabajada, el arco y la flecha, la lanza, hasta las actuales máquinas que se utilizan en la producción, constituyen el factor productivo capital. En un sistema en sentido amplio consideramos como factor productivo capital a todos aquellos bienes que el hombre ha fabricado para permitir el funcionamiento productivo del sistema económico de una sociedad. De esta manera consideraremos como la dotación de capital de una sociedad a los puertos, ferrocarriles, fábricas, rutas, represas centrales, nucleares, escuelas, hospitales y maquinarias. Estos tres factores productivos sumados al desarrollo tecnológico van a determinar la capacidad productiva del sistema económico. A la persona o personas que utilizan los tres factores productivos con una cierta tecnología en pos de producción determinado bien la denominaremos organizador de la producción. Esta persona es la que toma las decisiones dentro de una unidad productiva. Los sectores productivos, unidades productivas, son las que habitualmente denominaremos empresas, que se dedican a una gran diversidad de actividades desde la empresa agraria, productora de trigo, la empresa automotriz fabricante de autos, hasta la empresa oferente de transporte de pasajeros. De acuerdo a la actividad que desarrollan las unidades productivas, se clasifican en unidades del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. El sector primario incluye las unidades productivas que se encargan de las actividades relacionadas básicamente con la explotación directa de los recursos naturales. Ejemplos de ellos son las compañías pesqueras, agropecuarias de explotación minera. El sector secundario está formado por aquellas empresas que realizan actividades que transforman materia bruta en materias primas o bienes intermedios en bienes terminados. Por ejemplo, molino que transforma trigo en harina, una acería que transforma un mineral de hierro en acero, una automotriz que utiliza acero para fabricar autos o una panadería que transforma harina en pan. El sector terciario está compuesto por unidades productivas que se encargan de prestar servicios a la comunidad. Como servicios consideraremos prestaciones que no tienen una expresión material, son inmateriales, como empresas de colectivos que ofrecen transporte, clínicas y hospitales que ofrecen atención médica, escuelas, universidades que ofrecen educación, empresas telefónicas que ofrecen comunicaciones. Un indicador que se puede obtener teniendo en cuenta estos tres sectores está dado por su participación en el total de lo producido por un país en un periodo de tiempo. Del 100% de la producción, cuánto aporta el sector primario, cuánto el secundario y cuánto el terciario. En general, en los países subdesarrollados, el sector primario tiene una incidencia mayor que en los países desarrollados. En cambio, en los países desarrollados es más relevante el sector secundario. A su vez, en los últimos años se observa una creciente participación del sector de servicios, fenómeno generalizado tanto en países subdesarrollados como desarrollados, pero obviamente de características muy diferentes. En un país subdesarrollado, el sector de servicios está formado por cuentapropistas
vendedores antes, entre otros, que su posición en los países desarrollados incluye actividades de alta sofisticación, como por ejemplo servicios bancarios, de atención médica, etc. El cuadro número 2 nos muestra el aporte a la producción de cada uno de los sectores y la absorción de trabajadores por sectores para varios países. Si se observa históricamente la participación de los distintos sectores en la producción de la Argentina, se nota que a principios del siglo XX el sector primario generaba la mayor parte de la producción del país. En las décadas de los 40 y 50 el sector secundario fue creciendo hasta superar el primario y en los últimos 30 años se ha operado un crecimiento vertiginoso del sector terciario. Con relación al desarrollo de un país, el aporte de cada uno de los sectores en la producción total, PBI, es un buen indicador para conocer las características de cada país. Durante la descripción del sistema económico y su funcionamiento iremos comentando este y otros indicadores que nos permitirán ubicar a los países como desarrollados o subdesarrollados. Para el sector terciario, el porcentaje de participación con relación al Producto Bruto Interno puede ser similar entre países desarrollados y subdesarrollados, como por ejemplo Colombia y Japón. Sin embargo, no se puede decir que ambos grupos de países estén en igualdad de condiciones, porque se debe observar qué tipos de servicios se prestan en cada uno y la calidad de los mismos. Otro tipo de análisis consiste en considerar cuánta mano de obra emplea cada uno de los tres factores. Este es otro indicador importante del cuadro 2. Por un lado, en los países subdesarrollados el sector primario absorbe más mano de obra que en los países desarrollados. Por otro, en los países desarrollados el sector secundario ocupa más trabajadores que en los países subdesarrollados. Clasificación de los bienes y servicios. Veamos un ejemplo de una unidad productiva para una empresa del sector primario que elabora trigo del recurso natural es la tierra. El factor capital, la sembradora, el silo, los galpones, etc. El factor productivo trabajo está representado por las personas empleadas. Esta unidad productiva utiliza insumos, fertilizantes, combustibles, energía eléctrica y materiales primas como las semillas. El producto obtenido es el trigo. Hemos agregado aquí otro elemento que son los bienes intermedios. Estos son por la unidad productora y serán transformados y desaparecerán en dicho proceso. Los bienes y servicios, según su utilización, se pueden clasificar en finales o intermedios. Los finales son los que no volverán a ser transformados. Los intermedios son los que volverán a ser utilizados por las empresas y transformados. Entre los primeros tenemos bienes y servicios de consumo. Aquellos que van a satisfacer las necesidades de la familia directamente. Alimentos, ropas, autos, etc. Y bienes de capital, que son aquellos que el hombre ha elaborado para poder efectuar su trabajo y usarlos para producir. Máquinas, herramientas, etc. El segundo grupo de bienes y servicios son los intermedios. Bienes a los que les falta uno o más procesos de transformación para llegar a ser un bien de consumo de capital. Lo podemos considerar como materias primas cuando sobre ellos se efectuará la transformación. Ejemplos: trigo para elaborar harina, harina para elaborar pan, madera para fabricar muebles o insumos, cuando desaparecen en el proceso de trabajo. Ejemplos: energía eléctrica para la sierra, nafta para la cosechadora, carbón para el horno de la panadería. Los bienes y servicios de consumo y los bienes de capital son bienes finales, porque los primeros son directamente usados por las familias y los bienes de capital sirven para el proceso de producción para generar más bienes, y esta es su última función en el sistema. Volviendo a los ejemplos de unidades productivas en el sector secundario, en una panadería el factor productivo, recursos naturales, es la tierra o el terreno, mientras que el edificio de la panadería, el horno, etc. es el factor productivo, capital, y el panadero y otros empleados aportan el factor trabajo. La harina es la materia prima y la energía el insumo. El producto obtenido es el pan.
Para una unidad productiva, el sector terciario, el ejemplo puede ser una empresa de colectivos. Su factor productivo o recurso natural es el terreno donde está localizada la empresa. El factor productivo capital está dado por los colectivos, edificios y computadoras. El factor productivo de trabajo está representado por los choferes, mecánicos y demás empleados. Gráfico número 3. Clasificación de bienes y servicios. Clasificación de bienes y servicios de acuerdo a su utilización. Finales, intermedios, de consumo de capital, materias primas, insumos. Hasta aquí hemos visto ejemplos de unidades productivas, su clasificación según el tipo de actividad que realizan, los distintos elementos que utilizan, factores productivos, bienes intermedios, tecnología y el resultado obtenido son bienes y servicios que son vendidos. Los bienes y servicios finales producidos por una economía en un año conforman el Producto Bruto Interno o producto. Conviene resaltar las características finales de estos bienes. Son considerados finales para una economía cuando dichos bienes o servicios no sufrirán ninguna otra transformación por el aparato productivo del país. El aparato productivo está compuesto por las unidades productivas. Estas, como vimos, de acuerdo a su actividad, se pueden clasificar en pertenecientes al sector primario, secundario o terciario. En cada caso podemos observar qué factor productivo utilizan mayor proporción. Así, las unidades productivas del sector primario requieren relativamente más recursos naturales. Las unidades del sector secundario utilizan forma más abundante de factor capital, mientras que las unidades del sector terciario necesitan abundante capital y trabajo calificado en los países desarrollados y trabajo no calificado en los países subdesarrollados. Cada unidad productiva tendrá uno o varios organizadores de la producción, quienes utilizarán los tres factores productivos, una tecnología determinada y también adquirirán bienes intermedios para ser transformados o utilizados durante el proceso de producción. A los organizadores de la producción los consideraremos como pertenecientes al factor productivo trabajo. Otro criterio utilizado es considerarlos como un cuarto factor productivo denominado capacidad empresaria y ofrecerán distintos tipos de bienes y servicios. Consideraremos ahora un sistema económico simple y elemental donde el aparato productivo está compuesto por solo tres unidades productivas. Una chacra que produce trigo, sector primario, un molino que produce harina, sector secundario y una panadería, sector secundario. El sector terciario acá tendría que decir. La chacra utiliza tierra, maquinaria y trabajadores y como resultado del proceso productivo obtiene trigo que es vendido por 10.000 a la cuarta. Este valor generado por la actividad de la chacra es el aporte realizado por los tres factores productivos. Suponemos que dicho aporte se descompone de la siguiente manera. Recursos naturales, 40, capital, trabajo por 20. De acuerdo a estos aportes será la retribución que reciban los propietarios de la tierra, los dueños del capital y los trabajadores. Entonces les corresponde 40 de renta a los propietarios de los recursos naturales, 40 de rentabilidad a los dueños del capital y 20 de salario a los trabajadores. La producción de trigo es adquirida por el molino. Para el trigo es un bien intermedio que será transformado en harina. Para realizar esta transformación, el molino utiliza los tres factores productivos, hacia el terreno donde está asentado el molino, el molino será el recurso natural. El capital y los trabajos, el factor productivo trabajo.
Suponemos que el molino produce harina, que es vendida en el mercado por un valor de 200. Este valor entonces está formado por los 100 de trigo adquirido y el resto es lo que aportaron los factores productivos. Supongamos que el recurso natural generó un valor de 20. El capital aportó 40 y el trabajo otros 40. Nuevamente a estos aportes, los propietarios de los factores recibirán su retribución, una renta de 20, rentabilidad de 40 y salarios de 40. La harina obtenida es adquirida por la panadería con el objetivo de transformar el pan. Para esto la panadería tiene que utilizar los 3 factores productivos. El terreno será el recurso natural, el edificio, el horno, etc. Será el factor capital y los empleados el factor trabajo. La panadería elaborada pan que vende en el mercado por valor de 300. Aquí los bienes intermedios alcanzan a 200 harina, el resto fue aportado por los factores productivos. Por ejemplo, los recursos naturales aportan 20, el capital 40 y el trabajo 40. Como retribución recibirán 220 en concepto de renta, 40 de rentabilidad y 40 de salarios respectivamente. A esta altura podemos formularnos algunas preguntas. ¿Cuánto es el PBI o producto de esta economía? ¿Cuánto es el valor agregado durante todo el proceso de producción? ¿A cuánto asciende el ingreso que recibe la comunidad? Habíamos definido el Producto Bruto Interno como todos los bienes y servicios finales que elabora una economía en un año. En este ejemplo elemental, el único bien final elaborado es el pan, por lo que el producto es igual a 300. Consideraremos el valor agregado como el aporte del valor que se realiza por los factores productivos en cada etapa productiva por un año. ¿Por qué monto existían bienes antes que la chacra inicie su actividad? Por 0. Al finalizar el proceso de producción existen bienes trigos por un valor de 100. El valor agregado del sector primario es de 100. Igual pregunta nos podemos hacer para el molino. ¿Por qué monto existen bienes antes que el molino inicie su proceso de trabajo? Por 100 de trigo. Al terminar su producción tenemos 200 de harina. Entonces el molino agregó valor de 100. La panadería también agregó un valor de 100. Por lo tanto, el valor agregado de estas economías para este año es de 300. Las personas o familias son las propietarias de los 3 factores productivos. Algunas personas serán dueñas de la tierra, otras de capital y otras de su fuerza de trabajo, o cualquier combinación posible, ya que una persona puede ser un panadero, el propietario del terreno donde se encuentra la panadería y también el edificio y sus máquinas. En este caso, una misma persona es propietaria de los 3 factores productivos de esta unidad productiva. El ingreso de la comunidad está formado por la retribución que reciben los propietarios de los trabajos de los factores productivos involucrados. Los propietarios de los recursos naturales del sector primario reciben 40 de renta, los del reciben 20, mientras que los propietarios de los recursos naturales del sector terciario, sustituimos panadería por sectores terciarios, reciben otros 20. En total, los propietarios de recursos naturales reciben 80 de renta. Los propietarios del capital del sector primario reciben 40 de renta. Los del sector secundario reciben otros 40. Y los del sector terciario también 40. La rentabilidad de los propietarios de capital asciende a 120. Los trabajadores empleados en el sector primario reciben 20 de salarios. Los ocupados del sector secundario 40 y los del sector terciario también 40. El total de salarios percibidos es de 100. Las familias entonces reciben 80 de renta, 120 de rentabilidad y 100 de salarios, lo que implica que el ingreso de la comunidad es de 300. A través de este ejemplo simplificado en sistema económico, podemos observar que las unidades productivas combinan los factores para obtener bienes que son vendidos a otras unidades productivas o a las familias, que nos podemos preguntar qué cantidad de riqueza
¿Generó esta economía en el periodo? La respuesta es pero se puede expresar de tres formas distintas. Una fábrica de bienes y servicios finales por 300, pan, producto, los factores productivos agregaron 300 de valor agregado, las familias recibieron unos ingresos por 300 en concepto de rentas, rentabilidad y salario. Podemos entonces plantear una identidad básica en economía. El producto es igual al ingreso, que es igual al valor agregado. Trataremos ahora un caso un poco más cercano al sistema económico de la realidad. La matriz insumo-producto. Ahora consideraremos los sectores primario, secundario y terciario, los cuales están compuestos por varias unidades productoras. Las operaciones que cada sector realiza se detallan a continuación. Las operaciones detalladas anteriormente se vuelcan en la matriz de insumo-producto. En las tres primeras columnas computamos lo que las empresas de cada sector productivo le compran a las empresas de los otros sectores productores o a empresas del propio sector de bienes intermedios, y también los pagos que las empresas de cada sector le efectúan a sus trabajadores, a los propietarios de los recursos naturales y a los propietarios del capital, y los beneficios extraordinarios obtenidos que pueden ser distribuidos entre los mencionados anteriormente. En el sentido de las filas consta las ventas de las empresas de cada uno de los sectores. Así, en la fila 1 las ventas de las empresas del sector primario, en la fila 2 las ventas de las empresas del sector secundario, en la fila 3 la venta de las empresas del sector terciario. La cuarta columna totaliza las ventas de bienes intermedios efectuados por cada sector. La quinta columna indica las compras de las familias de bienes y servicios de consumo. El total de lo comprado por las familias es el consumo de la sociedad. Las columnas sexta y séptima y octava computan las compras de bienes de capital efectuadas por las distintas unidades productivas del sector primario, secundario y terciario, al total de bienes de capital comprados en un año por todas las unidades productivas del sistema. Los llamaremos inversión. Entonces, inversión será la magnitud en que aumenta la cantidad de factor productivo capital a raíz de lo adquirido de estos bienes, incorporado el aparato productivo en el periodo de un año por tres de los tres sectores. La compra de bienes de capital efectuada por las empresas de los tres factores proviene de la fila número 2, el sector secundario. Estamos suponiendo que el sector secundario es el único que produce bienes de capital dentro del sector secundario. Entonces hay empresas que producen bienes intermedios que son vendidos a empresas de los tres sectores, demanda intermedia, entre otras, que producen bienes de consumo que son comprados por las familias, y empresas que producen y venden bienes de capital que son comprados por empresas de los tres sectores. Las compras de las familias y las compras de bienes de capital por parte de las empresas se componen de la demanda final. La novena columna comprende el total de ventas de bienes y servicios finales efectuadas por el sector, y la décima columna el total de las ventas finales e intermedias. Ya dijimos que en las tres primeras filas consideraremos a cada sector vendiendo. En la cuarta fila se totalizan las compras de bienes y servicios intermedios de cada sector. Las filas quinta y sexta, séptima y octava indican los conceptos de los pagos con los factores productivos realizados por cada sector, mientras que la fila 9 totaliza esos pagos. La décima fila totaliza el valor bruto de la producción, considerando tanto los bienes intermedios utilizados como el valor el sector agregó. Como se observa, el total de lo producido por cada sector es replicado al final de cada fila para los tres sectores, como ventas totales.
Esto es así porque se está suponiendo que las empresas venden durante el año de la misma cantidad producida. Podemos ahora considerar tres áreas de la matriz. El área A contempla las compras o ventas de bienes y servicios intermedios, realizados por las unidades productoras de los vectores. El total de compras o bienes de servicios intermedios asciende a 115. El área B considera todas las ventas y bienes que tienen como destino tanto a las familias, bienes y servicios de consumo, como las empresas, bienes de capital. Estas se totalizan en 135. El consumo de la sociedad es de 115 y se divide en bienes provenientes del sector primario por 40, bienes industriales por 25 y servicios por 50. Además, las unidades productoras de todos los sectores realizan inversiones. Compran bienes de capital por 20, el sector primario invierte 6, el sector secundario 7 y el sector de servicios 7. Estas inversiones son elaboradas y vendidas por el sector secundario. Por esto se figuran en la segunda fila. Podemos aquí cuantificar el Producto Bruto Interno de esta economía, que asciende a 135. El sistema produce 135 en bienes finales y 115 son bienes y servicios de consumo. Esto mismo se puede considerar observando cuándo es el gasto social en bienes finales. Así vemos que la familia gastaron 115 en bienes y servicios de consumo de las empresas. El área C de la matriz expresa los pagos o retribuciones que se efectúan a los factores productivos y que en definitiva serán los ingresos que tendrán las familias. En este ejemplo, los trabajadores perciben salarios por un valor agregado total del 40. Los propietarios de los recursos naturales reciben 30 en concepto de renta y los capitalistas reciben 45 de rentabilidad, mientras que los beneficiarios extraordinarios obtenidos alcanzan 20. El ingreso de la comunidad es entonces de 35. A su vez, es la décima figura el valor bruto de la producción de los tres sectores, que totalizan 250. Los tres sectores han adquirido insumos por 115, con lo cual han agregado valor por 135. La condición de equilibrio. Esta igualdad se produce por que en realidad estamos midiendo lo mismo de diferentes formas. La riqueza generada en un año por una economía puede ser observada de acuerdo a la cantidad de bienes finales elaborados. La cantidad gastada por familia se expresa en bienes y servicios finales gastados, a través del ingreso que reciben todas las familias de este país y calculando el aporte que realizaron los factores productivos en cada sector por sobre los bienes intermedios adquiridos. Definimos la inversión como la magnitud en que aumenta el factor productivo capital a raíz del proceso productivo del año. La inversión en este ejemplo fue de 20. Podríamos obtener que para el año siguiente esta economía podría producir más, ya que con más de máquinas, ferrocarriles, puertos, por 20 más que el año anterior. Esto no sería exacto, ya que tenemos que considerar que durante el proceso de producción de un año las maquinarias y la infraestructura del país se han desgastado en cierta magnitud. Supongamos que el factor productivo capital de cada sector se desgasta en 1, en cada caso, por lo que la depreciación del capital asciende al 3. El aumento de neto del factor capital es de 17, porque se incorporó por 20 y se produjo un desgaste de 3. Podemos aquí definir otro concepto, la inversión neta es de 17. El concepto aquí presentado como producto equivale al utilizado habitualmente como Producto Bruto Interno, el PBI. En este caso, la palabra bruto hace referencia a que se está considerando el monto de la inversión bruta. Si consideramos solo la inversión neta, obtenemos el Producto Neto Interno. Entonces el Producto Bruto Interno del país es de 135 y su Producto Neto Interno es de 132. El proceso productivo ha generado también ingresos para las familias. Este alcanza 135 y las familias utilizan este ingreso de dos maneras.
consumen bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y prefieren resignar al consumidor en el periodo presente para efectuarlo en periodos futuros. Los ahorros de las familias supondremos que son depositados en este banco. Por dicho depósito recibirán una recompensa, un interés. Este interés les permitirá realizar un consumo mayor en los próximos años. La función tradicional del sistema bancario y financiero es canalizar los ahorros de las familias hacia las unidades productoras, para que éstas puedan financiar las inversiones que pretendan concretar. Por un lado, hemos considerado el aparato productivo, el cual fabrica bienes y servicios de consumo y bienes de capital, y por otro a las familias que deciden cuánto consumir y cuánto ahorrar para que este sistema económico esté en equilibrio. Tendrán que coincidir las decisiones tomadas en el aparato productivo por parte de las empresas, con decisiones tomadas por las familias. Si en el aparato productivo se fabricaron bienes y servicios de consumo por 115, las familias tendrán que decidir compras de bienes y servicios también por 115, para que lo ofrecido por las unidades productoras coincida con la demanda por las familias. Si las familias deciden por 115 en bienes y servicios, esto implica que han decidido ahorrar 20, que es igual al monto de las empresas han decidido invertir. En este caso la economía está en equilibrio. El ahorro es igual a la inversión. La condición de equilibrio se cumple cuando la decisión de ahorrar de las familias coincide con la decisión de invertir de las empresas. Si las familias deciden ahorrar 21, esto implica que destinan al consumo a 114, con lo cual demandan bienes y servicios de consumo, que será de 114, mientras que lo ofrecido por las unidades productivas es de 115. Entonces, en el aparato productivo habrá un aumento en los stocks de mercaderías de 1. Si las familias deciden ahorrar 19, esto implica que destinarán 116 a comprar bienes y servicios de consumo, mientras que la oferta de estos es de 115. En el primer caso, habrá un exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios y en el segundo un exceso de demanda. En estos dos casos, la economía estará en desequilibrio.